Sean bienvenidos al acto de entrega del título de Villero y Villeras de Honor a título póstumo a los ilustres hermanos Bethencourt y Molina. Saludos cordiales en esta tarde a don Francisco Linares, alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, al señor don Juan Cuyen Salazar, que durante más de 40 años ha sido y ha realizado un trabajo impresionante clasificando, archivando y conservando el archivo personal del insigne ingeniero, el señor don Agustín de Bethencourt y Molina. Sea usted bienvenido a esta que es su casa. Don Rufino García Fernández, presidente de la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Bethencourt y Molina. Corporación Municipal, alcalde de la ciudad del Puerto de la Cruz, queridos amigos, familiares, representantes de instituciones, enamorados de la vida y obra de los hermanos Bethencourt y Molina, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Este acto que pone en valor la trascendencia histórica, científica y tecnológica de los hermanos Agustín María y José de Bethencourt y Molina. Hoy, en este Salón Noble de Sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, hace entrega del título de Villero de Honor, máxima distinción a título individual, que recoge el reglamento de protocolo, honores y distinciones de este excelentísimo Ayuntamiento. Una entrega que se realiza a tres ilustres del mundo que nacieron en la mitad del siglo XVIII en el antiguo puerto de la Orotava en el año 1757. En el caso de don José de Bethencourt y Molina, quien fuera alcalde de esta Villa de la Orotava. Y en el año 1758, en el caso de don Agustín y doña María Bethencourt y Molina. Un día grande para esta Villa de la Orotava, hoy 18 de marzo, en la antesala del Día de San José. Poder distinguir con honores a los ilustres María, Agustín y José. Sin más preámbulos en esta tarde, vamos a viajar en el tiempo para conocer a los distinguidos en el día de hoy. Y en primer lugar, breve semblanza histórica de don José de Bethencourt y Molina, un hombre de ciencia, inventor, arquitecto, coronel de milicias, para hablar del mayor de los hermanos Bethencourt. Tiene la palabra en esta tarde el que también es villero de honor, el señor don Isidoro Sánchez. Y el título que le he puesto a mi intervención es la de Tres hermanos Bethencourt, villeros de honor de la Orotava. Ilustre alcalde y corporación de la Villa de la Orotava, alcalde y concejala del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que veo que están por aquí, villeros de honor, director de la Fundación Bethencourt de Tenerife, amigo Juan, señoras y señores, muy buenas tardes. En septiembre de 2023, un grupo de admiradores de la familia Bethencourt y Molina, Juan Cuy, abogado, Milagros Luis, historiadora, Miguel Ángel González, en aquel momento director de la Fundación Orotava Historia de la Ciencia, e Isidoro Sánchez, el que les habla, sometimos a consideración del ilustrísimo alcalde del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava la tramitación de acuerdo con el artículo 20 y siguiente del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del expediente de forma honorífica y a título póstumo de las siguientes distinciones. A. Villero de honor al ingeniero canario don Agustín de Bethencourt y Molina, y B. Villera de honor a su hermana María Bethencourt. Nos olvidamos de don José. A la hora de tramitar el citado expediente y en el momento de definir su posición política, la Comisión de Cultura del Ayuntamiento Orotavense nos dimos cuenta, por indicación del asesor de Bellas Artes, don Juan Alejandro Lorenzo Lima, que también nos honra con su presencia, que habíamos olvidado incluir en la lista de villero de honor al hermano mayor de la familia, al arquitecto don José Bethencourt, hijo primogénito del matrimonio, por entender que todos los alcaldes del Ayuntamiento de la Villa tenían ya incluida esta distinción. Recordamos lo que el profesor orotavense nos escribió de don José de Bethencourt y dijo: la renovación en el año 1811 de la capilla mayor del convento dominico de la Orotava. Centrar sus observaciones analizando de manera pormenorizada un dibujo de don José que puede vincularse con dicha reforma, aunque se documentan otras intervenciones arquitectónicas de su iglesia. También el incremento del patrimonio conventual y la singularidad del retablo contratado en Sevilla. Don José nació en 1757, un año antes que sus hermanos Agustín y María del Carmen, quienes vinieron al mundo en 1758 y fallecieron, curiosamente, 66 años más tarde, en 1824. Don Agustín en Rusia y doña María del Carmen en Tenerife, mientras que don José falleció en 1816 a la edad de 59 años. Sus padres contrajeron matrimonio en la Orotava y residieron en el puerto de la Cruz de la Orotava y a veces en la Rambla de Castro, Los Raleos. El padre se llamaba Agustín de Bethencourt y Castro, fue caballero de la Orden de Calatrava y teniente coronel de los Reales Ejércitos, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que la madre se llamaba
doña Leonor de Molina y Briones, hija de los marqueses Villafuerte, nacida en Garachico, Tenerife. Del arquitecto canario don José de Betancourt, alcalde de la villa ordotavense en los años de 1802 y 1813, se han encargado de escribir autores diversos como otro ordotavense que también ha sido concejal del Ayuntamiento de la Orotava. Me refiero a Manuel Rodríguez Mesa, que en 1988 escribió para el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna un libro que tituló Un canario al servicio de Carlos III, don José de Betancourt y Castro. Estuvo ligado, como los hermanos Betancourt, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife en La Laguna, y su libro sirvió para hablar de la historia de la Orotava, que se escribió con agua, y para traer en 1996 al Puerto de la Cruz y a Las Palmas de Gran Canaria la exposición de las obras de don Agustín de Betancourt que se ejecutaron en Rusia y en Madrid. Del índice del libro pudimos entresacar los capítulos más interesantes de don José: su infancia y su familia, su formación y primeras intervenciones en la Real Sociedad Económica, sus actividades en España y en Francia con su hermano Agustín, con Carlos III y la Carraca, con el Gabinete de Máquinas para el Real Consulado de las Islas Canarias, las circunstancias familiares y económicas, los aspectos de su vida militar y política en Tenerife, con el agua como bandera, los trabajos arquitectónicos en Canarias, sus pinturas y su fallecimiento. De su hermano, el ingeniero canario europeo, don Agustín de Betancourt, hijo predilecto del Puerto de la Cruz en 2017, e hijo ilustre de la isla de Tenerife al año siguiente, en 2018, han escrito un cúmulo de biógrafos de diversas nacionalidades, españoles, franceses, ingleses y rusos, ya que pasó años entre 1808 y 1824 ordenando las vías de comunicación de Rusia, al igual que en España, después que viajara en 1778 a Madrid tras haber estudiado en el convento dominico de la Orotava y así formarse en los Reales Estudios de San Isidro y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De María del Carmen de Betancourt se han ocupado mujeres canarias principalmente, y para conocerlas bien vale la pena leer el libro editado en 2021 por Fundoro, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, cuyo director nos honra con su presencia, donde se puede leer, experimentar e innovar en la ilustración de Canarias, escrito por 3 mujeres, Ana María, María Cristina y Elena, con prólogo de Juan de la Cruz. Así que muchas gracias, señores. Bueno. Turno de palabra a continuación para hacer una breve semblanza de todo un referente histórico de la experiencia y de la innovación en la ilustración canaria. María de Betancourt y Molina, nacida un año después de su hermano José, tiene la palabra el presidente de la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, Fundoro, el señor don Antonio Hernández. Habiendo sido la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, en la persona de Miguel Ángel González Expósito, su anterior director, uno de los organismos promotores del nombramiento de los hermanos Betancourt y Molina como villeros de honor, nos corresponde hoy loar la figura de una de ellas, María del Carmen Betancourt y Molina, persona que, sin lugar a dudas, puede ser considerada como una pionera de la ciencia en Canarias. María del Carmen siempre se implicó en los problemas que generaba la industria de las manufacturas de la seda y los intentos por mejorar la calidad y la producción de esta práctica. Su actividad en el mundo de este tejido despertó su carácter investigador, buscando siempre las mejoras en los procesos de producción. Además de ser partícipe, junto a su hermano Agustín, en la construcción de la máquina epicilíndrica, presentó a la Sociedad Económica de La Laguna en 1779 el documento Método Económico para Tintes de Carmesí Fino. Probablemente este trabajo constituya el primer documento científico firmado por una mujer en Canarias. En 1788, gracias a su trayectoria de estudio y trabajo sobre la seda, fue admitida como socia de honor y mérito de la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. María del Carmen fue una divulgadora implicada socialmente en el problema de la crisis económica que asolaba las islas en aquellos momentos. La huella que ha dejado su trabajo nos desvela una mujer conocedora de un buen número de productos naturales, que manejaba disoluciones y sales, que medía el tiempo y pesaba con precisión y que repetía los procesos hasta encontrar el resultado óptimo. Hablamos de una mujer cuya vida transcurrió en el Valle de la Orotava en el siglo XVIII, con lo que eso implica, y que sin embargo fue capaz de trabajar con la meticulosidad de una científica en su laboratorio casero, cuando la enseñanza estaba restringida a los varones y llegaba, en el mejor de los casos, a un nivel medio. En prácticamente todos los estudios realizados hasta ahora, y muy especialmente en los referidos a la familia Betancourt, se cita a María del Carmen y se le pone como ejemplo de mujer científica gracias a los trabajos de investigación que hemos mencionado.
En las Islas Canarias del siglo XVIII, el hecho de que una mujer utilizara la experimentación para conseguir unos resultados y que además se preocupara por dejar constancia de los mismos para su posterior aprovechamiento fue algo excepcional. Por esta razón podemos considerarla un precedente de las mujeres científicas de nuestro archipiélago y, sin duda, hemos de considerar como un reconocimiento merecido el nombramiento como Villera de Honor, que hoy celebramos, y por cuya aprobación hemos de felicitar a la Alcaldía de la Villa de la Orotava y a su corporación. Muchas gracias. Palabras para hablar de un insigne canario universal, don Agustín de Bethencourt y Molina, nacido en el año 1758 con una impecable trayectoria profesional como destacado ingeniero de reconocimiento, prestigio nacional e internacional. Tiene la palabra a continuación en esta tarde-noche la señora doña Milagro Luis Brito. El conocimiento científico y la aplicación tecnológica, junto a la preparación académica, hizo posible que se colocara él y Canarias en el centro de la vanguardia en Europa. Y consiguió ser, en palabras del historiador Antonio Bethencourt Massieu, el mayor tecnólogo del mundo y el mayor científico de la Ilustración española. El más universal de los ingenieros, un perfecto intelectual ilustrado que combinó conocimiento técnico, capacidad inventiva y creación artística. Agustín, como nos recordó el ingeniero Isidoro Sánchez hace un par de minutos, era hijo de un hombre de Las Palmas, Agustín de Bethencourt Castro Jacques de Mesa, caballero de la Orden de Calatrava, y de una mujer de Garachico, Leonor de Molina y Brioni. Nació en el puerto de la Cruz el 1 de febrero de 1758 y en 1778, con 20 años, abandonó Tenerife para no regresar nunca más a Canarias. La familia se soportaba en los negocios del comercio de exportación y de la aún incipiente industria de la seda. Agustín se educó en un ambiente ilustrado. Su geografía de referencia fue el puerto de la Cruz y la Orotava. Eso favoreció su relación con las familias extranjeras, con ideas europeas que importaban y con el efervescente ambiente cultural del puerto de la Cruz en la segunda mitad del siglo XVIII, con personajes, entre otros, como los hermanos Iriarte. Tras su partida, en 1778, empezaba su desarrollo como científico, pensador e inventor. Estudió física, química, matemáticas y bellas artes. Realizó servicios a la corona en Madrid, trabajó en Almadén y se esforzó para impulsar la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Tras su estancia en Madrid, se desplazó a París, donde trabó amistad para siempre con el relojero Breguet. Su extrema curiosidad le llevó a desplazarse a Inglaterra para intercambiar conocimientos con James Watt en plena eclosión industrial. Aquel hombre culto, aquella figura científica, puso su saber al servicio de los estudios de aritmética, álgebra, análisis matemático, cálculo diferencial, teoría de las curvas y mecánica analítica y física. En 1784, el conde de Floridablanca lo envió a París. París era en aquellos años finales del siglo XVIII una referencia mundial del desarrollo técnico y científico. Lavoisier, D'Alembert, Diderot y las grandes escuelas de ingeniería avanzaban sobre la geometría descriptiva y la teoría de las máquinas. Volvió a Madrid en 1786 para encargarse de la formación del Real Gabinete de Máquinas. Regresó a París y en 1788 se desplazó a Londres para conocer la máquina de vapor. Él fue quien diseñó la primera máquina de vapor en Europa continental. Fueron años volcados en todo lo que se relacionaba con la construcción y el mantenimiento de canales y esclusas, de experimentos sobre la fuerza motriz del vapor de agua. Visita fábricas, estudia, inventa.
telégrafos ópticos, excavadoras, sistemas de drenaje y transmisiones por molinos de viento. En 1797, ya finalizando el siglo XVIII, España declara la guerra frente a Inglaterra y Agustín tuvo que retornar a Madrid. El 2 de mayo de 1808, la artillería bombardeó el Palacio del Buen Retiro, sede del Gabinete de Máquinas de la Escuela de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos que dirigía en aquel momento Betancourt. Ese mismo año, empezado ya el siglo XIX y en torno a la mitad del año 1808, el universo de Betancourt se amplió. Sus desencuentros con Godoy y la falta de respuesta de París a una draga movida por la máquina de vapor para la limpieza de puerto propició que aceptara una propuesta para viajar a Rusia. Tras una primera incursión por Moscú, se instaló junto a la familia en San Petersburgo. Es en esa parte de la geografía rusa donde queda su huella, su gran huella. El zar Alejandro I lo invistió como general mayor en el Departamento de Vías de Comunicación y ese fue el marco para desplegar su actividad máxima en Rusia. Reorganizó la fábrica de armas de Tula, proyectó y construyó una fundación de cañones en Kazán, mejoró la manufactura imperial de Alexandrovsky, colocó una draga en el puerto de Kronstadt, proyectó la fábrica de papel moneda, diseñó el impresionante picadero de Moscú. Sobre esa obra cuenta en una de las cartas que afortunadamente nos ha conservado para el presente y el futuro de Canarias, nuestro querido Juan Culle, le dice Agustín de Betancourt a su hermana: hice construir en Moscú, de orden del emperador, una sala para hacer ejercicio las tropas durante el invierno. A esta sala le di 150 pies ingleses de ancho y más de 500 de largo, sin estar el techo sostenido más que por los 4 muros, cosa que no existe en ningún otro sitio hasta ahora y que ha sido muy celebrada. Proyectó además la construcción de la feria en Nizhny Novgorod, impulsó la Catedral de San Isaac con el levantamiento de esas impresionantes columnas que la soportan, fundó la Escuela Universitaria de Vías y Obras de San Petersburgo, recorrió y analizó el estado de las infraestructuras de comunicación a través del Volga, desde Nizhny Novgorod hasta Astraján y de aquí hasta Crimea, tras un rodeo por Tiflis en el Cáucaso. Todo está por hacer, concluyó, y el éxito vendrá solo si se llevan a cabo obras importantes. En noviembre de 1821 regresó a San Petersburgo para presentar al zar el estado de las vías de comunicación del país y fue allí donde murió el 14 de julio de 1824. Allí está enterrado el canario que estudió, analizó, investigó y supo reinterpretar la ingeniería, la tecnología y la geografía. Allí está enterrado un hombre al que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz reconoció como hijo predilecto en 2017 y el Cabildo de Tenerife como hijo ilustre en 2018. Fue alguien que trabajó para mejorar las condiciones de vida de las personas. Un hombre al que el Ayuntamiento de La Orotava esta noche reconoce como Villero de Honor. Muchas gracias, alcalde y corporación, por ello. Fieles a esta importante cita, han querido acompañarnos en el día de hoy la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería, Arquitectura, Betancourt y Molina. Una fundación de carácter exclusivamente cultural y exenta de todo lucrativo, teniendo como objetivo primordial la realización de actividades culturales ligadas al estudio histórico de la arquitectura e ingeniería en Canarias. Tiene la palabra en esta tarde su presidente, el señor don Rufino García Fernández. Buenas tardes, alcalde, miembros de la corporación, autoridades, familia Betancourt y Molina, Isidoro, Milagros, Antonio, señoras y señores, amigos todos. Hace apenas 3 semanas, muchos de los que estamos aquí nos coincidíamos en el acto de renombrar el edificio Puerto Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
que desde el pasado 26 de febrero pasó a llamarse Estación Marítima Agustín de Betancourt. Hablamos entonces de que estábamos intentando pagar una deuda histórica. Pues bien, hoy nos encontramos aquí de nuevo haciendo una nueva quita de esa deuda que como vecinos y como sociedad tenemos con la familia Betancourt y Molina, y muy concretamente con los hermanos José, Agustín y María del Carmen. Y aunque es cierto que a lo largo del tiempo y a nivel individual hemos venido haciendo algunos pagos a cuenta, se ha recordado aquí que son hijos ilustres de Tenerife y hijo predilecto, entiendo, del puerto, no es menos cierto que la deuda a nivel de reconocimiento y sobre todo a nivel de desconocimiento sigue siendo demasiado elevado. Es una realidad que hoy damos un salto cualitativo y cuantitativo a nivel familiar. Hasta ahora se había hecho a nivel individual. Para Ortega y Gasset, todos somos como somos por el yo y por las circunstancias. En cuanto al yo, es bien conocido que los tres hermanos desarrollaron su propio yo compartiendo los primeros años de su vida. Fueron años en la curiosidad, desde la observación, era el factor común de los tres hermanos. Y no podemos olvidar que la curiosidad es la base de las ciencias y de las artes. Sin curiosidad no hay ciencia, no hay ingeniería, no hay arquitectura, no hay literatura, no hay música. Fueron años en que los tres, curiosos e inteligentes, o inteligentes y curiosos, como ustedes quieran, buscaban encontrar allí donde estuviese respuestas razonadas y razonables, acordes a una mentalidad analítica, creativa y científica que los tres compartían. Años en que los tres necesitaban entender el porqué de las cosas, saber para qué sirven, cómo se hacen y cuánto cuestan, y dejaron constancia de ello en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Y en cuanto a las circunstancias, tanto las personales como las sobrevenidas fueron forjando el futuro de cada uno de ellos. En cuanto a las personales, José, como primogénito, emprendió un camino con retorno, un camino limitado por su responsabilidad y sus obligaciones personales. Era el heredero del mayorazgo y tenía que volver. Agustín, como segundo hijo, emprendió un camino que resultó definitivamente ser sin retorno, un camino que le llevó a explorar los confines del conocimiento. Sus circunstancias le llevaron a vivir de cerca una revolución social que iba a cambiar el mundo. Estamos hablando de que vivió en primer término la Revolución Francesa. Y a ser protagonista activo de otra revolución, la industrial, que afrontó desde diferentes perspectivas y con criterios propios. María, pues María solo por el hecho de ser mujer tenía limitado y marcado de antemano su camino, como muchas mujeres de su época. Yo diría que incluso de la nuestra. Con el paso del tiempo, esas circunstancias sobrevenidas, políticas, sociales, económicas, de relación, de contexto, en fin, fueron abriendo a nuestros protagonistas nuevos caminos y nuevas rutas, a veces convergentes, pero en ocasiones divergentes a los inicialmente previstos. Pero es de destacar, y lo quiero hacer, que todos estos caminos fueron recorridos por los Betancourt y Molina con voluntad de servicio, responsabilidad, trabajo y esfuerzo. El yo y las circunstancias, por muy buenas que sean, sin voluntad de servicio, sin responsabilidad, sin trabajo y sin esfuerzo, terminan por no funcionar. Pues bien, el contexto político, incluso el azar y todas estas circunstancias exógenas influyeron de forma muy especial en la figura de Agustín de Betancourt, a quien con casi 50 años esas circunstancias le llevaron a la Rusia del zar Alejandro I, como aquí se ha dicho. Allí, Betancourt, hoy, da nombre desde puentes singulares a trenes de alta velocidad. Allí su nombre figura en monedas y sellos de correos. Allí, con su nombre, se asigna a nuevos descubrimientos científicos. Allí, solo pronunciar su nombre despierta admiración y respeto. Es decir, allí es estudiado, conocido y reconocido. Y en el fondo es lo que pretendemos aquí todos los que nos llamamos betancourianos con este tipo de actos. Es decir, estudiarlo, conocerle y reconocerlo a toda la familia.
No hay duda de que Agustín cambió Rusia. Pero en otras circunstancias, Agustín podría haber cambiado nuestro país. Sus informes, si se adaptan a los tiempos actuales, aún están de rabiosa actualidad. El informe de las minas de Almadén de 1783, que era un mero becario, es un documento excepcional. El informe sobre el Canal Imperial de Aragón de 1784, el informe sobre los medios para facilitar el comercio interior de 1791, seguramente el más importante de todos, y el informe sobre el estado de las obras públicas en España de 1803. En ello se habla de problemas y soluciones, de organización técnica y organización administrativa, de formación académica y de transmisión del conocimiento, de economía de procedimientos y de financiación de la obra pública. Y se distingue muy bien lo que es ciencia de lo que es técnica. Para Agustín de Betancourt, un técnico es un científico que aplica la ciencia para el bien de las personas, para el bien común. Aquí hoy, los tres hermanos se les nombra villeros de honor, un paso más hacia la normalización y amortización de una parte de esa deuda histórica de la que hablamos al principio. Deuda únicamente pagable en una moneda virtual de estudio, conocimiento y reconocimiento de los personajes. Y aunque les parezca exagerado, sin figuras como los Betancourt y Molina es difícil explicar la ilustración científica canaria. Es más, es difícil explicar la ilustración científica española. Y aunque también les parezca exagerado, hoy algunas de las reflexiones, argumentaciones y propuestas vertidas en sus informes nos podrían servir para alumbrar soluciones a los problemas actuales de Tenerife: capacidad de las islas, movilidad, agua, saneamiento, energía, vivienda, medio ambiente. Dos últimas consideraciones para terminar. La primera, como todos saben, en la Estación Marítima Agustín de Betancourt de Santa Cruz de Tenerife tenemos una exposición sobre Agustín de Betancourt en conmemoración de los 200 años de su muerte. Cuando se levante de allí, que será este mes, vendrá al puerto de la Cruz y les adelanto que está disponible, pero si quieren trasladarla a la Orotava, si lo consideran oportuno, está a su disposición. Y la segunda, ¿quién nos ha hecho alguna vez la pregunta de cómo abordaría Betancourt los problemas estructurales que tenemos en Tenerife? Yo me la he hecho muchas veces y he leído alguna reflexión en la prensa. He leído también, y mucha gente afirma, que algunos de los informes tienen rango de atemporalidad. Yo mismo lo digo en algunas de mis charlas. ¿Pueden estar en sus informes las claves y las respuestas a estas preguntas? Yo creo que sí. Animo a todos a hacer una reflexión conjunta. Pueden contar con nosotros para hacerlo. Y voy terminando felicitando al alcalde, a toda la corporación municipal, a las diferentes instituciones y personas físicas que han propiciado este nombramiento, a la familia y a toda la sociedad. Muchas gracias por invitarnos a este acto, y les digo que la Fundación Cultural Canaria Ingeniería y Arquitectura Betancourt y Molina está compuesta simplemente por técnicos. Somos los colegios de arquitectos de Tenerife, La Gomera y Hierro, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Ingenieros Industriales, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Esto es todo. No se olviden que aún nos queda mucho por hacer. Muchas gracias a todos por su presencia. A continuación procedemos a la lectura del acuerdo plenario. Doña Adela Díaz Morales, en calidad de Secretaria General del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, certificó que el Excelentísimo Ayuntamiento, en pleno en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 28 de octubre del año 2024, adoptó el siguiente acuerdo de forma extractada. Villeros y Villera de honor a título póstumo a don José, a don Agustín y a doña María Betancourt y Molina. Expediente instruido como consecuencia de la solicitud formulada por don Isidoro Sánchez García y otros en representación de diferentes colectivos y asociaciones interesados en la coacción y tramitación del expediente de la concesión del título de póstumo a los hermanos don José, don Agustín y doña María Betancourt y Molina en las distinciones de Villeros de honor, como reconocimiento a su trayectoria en el ámbito nacional e internacional.
Obra en el expediente memoria justificativa para la concesión de tan importante distinción recogida en el Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones de este excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. Evacuado el precedicto dictamen por la Comisión Informativa en sesión celebrada el pasado día 14 de octubre de 2024, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes y, por tanto, por el quórum que representa la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, adoptó el siguiente acuerdo. Aprobar de carácter institucional la concesión de la distinción de Villeros y Villera de Honor a los hermanos don José, don Agustín y doña María Bethencourt y Molina, respectivamente, como reconocimiento a su trayectoria en el ámbito nacional e internacional, de conformidad con las distinciones honoríficas que recoge el Reglamento Municipal de Protocolo, Honores y Distinciones. Para que conste y surta sus efectos, se pide la presente por orden del visto bueno del señor alcalde de la Villa de La Orotava a 18 de marzo de 2025. A continuación tiene el turno de palabra en representación del distinguido en el día de hoy, el señor don Juan Cuyen Salazar. Toma la palabra su hija, doña Elvira Cuyen. Como saben, los que acudieron el pasado 26 de febrero al acto de la estación marítima en Santa Cruz de Tenerife, me dirijo a ustedes únicamente para prestar voz a mi padre, que por prescripción médica ya debe disfrutar de este tipo de actos sin pasar por la inquietud de hablar en público y simplemente disfrutarlo. Es deseo de mi padre, como representante de la familia Bethencourt, dar las gracias muy efusivamente al excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava, presidido por su alcalde, don Francisco Linares, por el nombramiento de Villeros de Honor a los hermanos José, Agustín y María del Carmen Bethencourt y Molina. No olvidemos que José y Agustín son en realidad orotavenses, ya que nacieron en el puerto de La Orotava, hoy Puerto de la Cruz. Fueron bautizados en la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Su hermana, María del Carmen, sin embargo, nació en el por entonces Realejo Bajo, hoy Los Realejos, y bautizada en la iglesia de la Concepción de aquel municipio. No queremos reiterar todo lo magníficamente expuesto por los grandes amigos de mi padre, Isidoro, Milagros, Antonio, Rufino, sobre la biografía de los tres hermanos, para no cansarles. Pero sí nos gustaría contarles que a lo largo de los más de 40 años de trabajo en los documentos de Bethencourt, han sido muchas las personas que se han interesado por el archivo familiar que mi padre, por gracia de Dios, conserva y cuida en su casa. Personas de distintas nacionalidades que han viajado desde Rusia, Francia, Bélgica, Austria, Inglaterra, Estados Unidos, además, lógicamente, de la península, y han dejado su impresión en un libro de firmas que está a disposición de todos ustedes. La mayoría iban siguiendo el rastro de Agustín. Y por favor, disculpen el atrevimiento, pero una de las primeras preguntas que hacían al llegar a La Orotava era: ¿y dónde está el busto de Agustín de Bethencourt? Incluso la gran historiadora de la Universidad de Deusto, nuestra querida María Jesús Posas, se pregunta: ¿y por qué el aeropuerto de Los Rodeos no se llama Aeropuerto Agustín de Bethencourt? Así que, aprovechando esta tribuna y por aquellas licencias que dan los más de 80 años de edad, antes de terminar, tenemos la osadía de solicitar al señor alcalde de La Orotava que, dada la trascendencia universal de la obra del insigne ingeniero, coloque un pedestal con su rostro en la plaza de este ayuntamiento para recuerdo de todos los paisanos y visitantes de nuestra villa. De corazón, muchas gracias por el gran trabajo y la constancia para que el reconocimientos como el del día de hoy sean posibles a Rufino García, Isidoro Sánchez, Milagros Luis, Antonio Hernández
y a todos los presentes, y especialmente al señor alcalde del Puerto de la Cruz y la concejala de Cultura de ese ayuntamiento. Nuestra inmensa gratitud por su asistencia a este acto tan memorable. Cerrando el capítulo de intervenciones, en esta tarde-noche tiene a continuación la palabra el señor alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el señor don Francisco Linares García. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, después de estos 5 discursos que le voy a dar el adjetivo calificativo de magistrales, con esa petición de última hora, Juan, que considero justa y que vamos a estudiar con el máximo cariño posible. Mientras escuchaba, pensaba, qué mal cuidamos a nuestros científicos, qué poco reconocemos a las personas que han hecho historia y qué poca gente conoce a los 3 personajes ilustres que estamos haciéndole este reconocimiento justo esta tarde y noche. De hecho, me han preguntado estos días quiénes son. Desgraciadamente, mucha gente desconoce de qué personaje estamos hablando. Estamos haciendo historia esta tarde-noche por varias causas. Una, porque estamos haciendo un reconocimiento justo que el Valle, no me gusta distinguir en estos pueblos, creo que fueron 3 personajes del Valle, y le estamos haciendo, como habrán podido ver, pues bueno, dándole el máximo rango de distinción que el municipio nuestro tiene. Más de 200 y pico años después de que alumbraran sus vidas. Son 3 personajes curiosos. José fue alcalde justamente en 1812, no cualquier año, sino las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, quiere decir un año singular, que automáticamente cuando vi la fecha en la que había sido alcalde, uní y dije, qué curioso que le haya tocado ser alcalde dentro de los 67 alcaldes que han habido desde 1516 hasta hoy. Él ocupa el puesto número 55 y fue en 1812. Y es verdad, y menos mal que Juan Alejandro está siempre alerta y nos activó esa alarma roja de que se nos había quedado atrás. Porque por el reconocimiento de hace muchos años, los exalcaldes son villeros de honor todos. En el caso de María del Carmen, una científica más desconocida aún, todavía, que alumbramos a la luz pública cuando fundó, pues no hace muchos años, alumbró un libro interesantísimo, donde nos demostró pues, que una mujer del siglo XVIII, en condiciones mucho más de pena que las que hay ahora, pues fue una científica importante también. Tanto José como María del Carmen fueron 2 auténticos intelectuales. Y hablar de Agustín es hablar de un ingeniero, de un intelectual, pero yo creo que es hablar de un sabio, de un auténtico sabio. Desgraciadamente en Canarias y en España, pues conocido no tanto como debería serlo, y sin embargo en Rusia, idolatrado. Simplemente idolatrado, porque jugó un papel de asesoramiento, aventajando en inventos y en estructuras que, como bien se dijo antes, son vigentes hoy en el siglo XXI y en el 2025 en el que estamos. Una persona tan universal, una persona que marcó una pauta intelectual. Por suerte hoy hay una cámara aquí, y aparte de las 100 y pico personas que hay aquí, miles de personas lo van a poder ver en casa. Y digo esto porque también quiero convertir este acto de reconocimiento en un aula didáctica a los jóvenes,
para que conozcan de qué personaje estamos hablando, qué hito histórico marcaron durante una larga época y qué contribución a la ciencia hicieron durante muchísimos años. Nosotros nos sentimos esta tarde-noche satisfechos, orgullosos y muy felices de que nos haya tocado a nosotros, como corporación, hacer este reconocimiento, que aunque un poco tardío, ha llegado hoy. Por eso digo que hemos tomado nota de esa petición justa que Juan nos ha hecho, y quiero quedarme en Juan ahora. Quiero agradecerte, Juan, haber sido el custodio de honor del archivo de Agustín durante tantas décadas, mimándolo, cuidándolo y además convirtiendo tu casa en un aula abierta, porque todo el que ha querido ha podido ir a ver, que por cierto está en perfectas condiciones. Quiere decir, ha sido un custodio de honor, de auténtico honor. Creo que los municipios del Valle, pues te damos las gracias por ese trabajo inconmensurable que has hecho durante 4 décadas. Quiero agradecer al alcalde del puerto que haya querido subir a su villa también. Agradecer a la concejala de Cultura, que está haciendo un magnífico trabajo, porque estas cosas no tienen frontera política. No tienen el kilometraje de dónde empieza un municipio y acaba otro. Son 3 personajes que marcaron y siguen marcando una época histórica y emanaron hacia el mundo desde el Valle de la Orotava, con los 3 municipios que históricamente lo han conformado, y para nosotros es un honor que hayas querido estar esta tarde-noche aquí también. Bueno, pues a ustedes también agradecerle. Aquí hay una representación de sectores de la sociedad civil importante, de muchas personas, mujeres y hombres que han luchado por la historia, por la cultura, por la ciencia durante muchísimas décadas, en épocas mucho más complicadas que las que hay ahora. Hay un encuentro intergeneracional de mucha gente, de muchas épocas también. Yo creo que estos son actos que nos reconfortan. En este mundo en el que nos está tocando vivir, sobre todo en estos últimos años, tan de romper formas de guerras absurdas, de desprecios absolutos, de imperar lo inmediato a lo científico. Estos instantes, como el que estamos esta tarde-noche haciendo, estos discursos que hemos podido oír, nos tienen que hacer más que nunca reflexionar. ¿A qué personas ponemos para que lideren el mundo? Porque se me iban cruzando muchas caras mientras oía lo que decían ustedes y algo no me encajaba. Bueno, pues vamos a convertir esta tarde-noche también en una reflexión y en una apuesta por la historia, por la cultura, por la ciencia, por el saber y por la decencia. Quedándome con las palabras que Rufino antes dijo, que le dije antes que no la escuchaba desde hace tiempo, de somos nosotros y nuestras circunstancias. Y les agradezco profundamente en nombre de la corporación la asistencia a este acto, que es un acto memorable que la historia de este municipio guardará para toda nuestra vida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En este día tan importante para la Villa de la Orotava no podía faltar una pincelada musical en memoria de los hermanos Bethencourt y Molina, y de este mismo momento Villeros de Honor. Broche de oro musical en el acto de esta tarde para el grupo de cámara de la Coral Polifonía Liceo de Taoro. El aplauso para recibirlos a todos ellos.